Que le valga ver. Hola, yo soy Rocío y no quiero tener hijes. La primera vez que dije en voz alta que no quería tener hijes, que no quería ser mamá, tenía 9 años y me acuerdo porque me regañaron por decirlo. Estábamos jugando en casa de mi abuelita, mis primas y yo, y estábamos jugando a las mamás, un juego que siempre terminábamos jugando. Y alguien tenía que ser la mamá y los demás tenían que ser los hijos, o a veces había 2 mamás y los demás y nos repartíamos los hijos. Pero era un juego que jugábamos cuando ya estábamos cansadas y generalmente si tú ya no querías hacer nada, tú decías que eras el hijo porque sabías que ser la mamá era trabajo. Entonces, me imagino, tal vez yo estaba cansada y yo dije: "No quiero ser mamá", pero en eso iba pasando mi tía y se para en seco y se regresa y viene y me dice: "Nunca vuelvas a decir eso. Tú no eres quien para decidir si vas a tener hijos o no. El único que puede decidir es Dios". Y yo así de, okey, tenía 9 años, ¿qué le iba a decir a mi tía de, no sé, 40 años? Y ya, se fue. Y eso me quedó muy marcado, pero entonces me acuerdo que desde ahí he dicho que no quiero tener hijos, pero en la pandemia, cuando todo el mundo teníamos tiempo para hacer lo que se nos diera la gana, me puse a pensar, ¿por qué no quiero tener hijos? Porque la verdad es que mi decisión nunca ha cambiado. A lo mejor en algún punto después de los 9 años hasta los no sé cuántos años, no es algo que no hablas porque no estás ocupada en eso, o al menos desde mi privilegio, yo a mis 12, 15, 16 años no estaba, preocupada si quería ser mamá o no, estaba solo preocupada por mis estudios. Pero cuando retomé ya otra vez que tuve mi primer novio, me acuerdo que a mi primer novio le dije, y tenía como 20 años cuando anduve con él. Sí, ya tuve novio ya grande. Entonces, una vez no sé por qué lo hablamos y yo le dije que yo no quería tener hijos y él me dijo: "Ay, claro que no, al rato cambias de opinión". Y yo así de y cuando me cortó, me dijo que yo era una hippie abrazar árboles porque no quería tener hijos. Pero bueno, entonces ya cuando ya en realidad nunca ha cambiado con mi siguiente novio, siempre es algo que yo tenía presente que no quería tener hijos. Entonces, en la pandemia me puse a pensar por qué no quería tenerlos, y entonces me llevó a, el recuerdo de cuando yo tenía 9 años, estaba en cuarto de primaria, yo estaba en una escuela de monjas. Entonces, su idea de educación sexual era nos juntaron a todos los niños de cuarto, quinto y sexto y nos llevaron al auditorio y nos pusieron un video de un parto natural. Entonces, yo tengo en mi cabeza la imagen de una mujer abierta de piernas, dando a luz y el niño saliendo, la mujer gritando del dolor, el niño llorando. Y entonces me di cuenta que yo no quiero ser mamá porque me da miedo el parto. Y obviamente todo mundo es, cuando dices esto es, ay, duele un ratito, después, pero vale mucho la pena, después se te va a pasar. Pero la verdad es que yo no quiero ni siquiera averiguar si mi cuerpo puede soportar eso o no. Además, soy ansiosa, hipocondriaca. Uno de mis pesadillas es estar en el parto y que le digan a mi esposo: "Solo podemos salvar a uno, ¿a quién debemos salvar?". Y puede ser muy egoísta, pero yo le diría a mi esposo: "Sálvame a mí". Entonces, no soy tan buena onda también para ser mamá. Y no soy buena onda en no estoy dispuesta a o no creo estar dispuesta a dar mi tiempo, mm, dejar de lado mi trabajo por una persona. Y ya sé que es algo muy noble. Yo admiro a las mamás. Para mí las mamás son lo máximo. Mi mamá la amo.
Y las admiro porque justamente fueron capaces de dejar todo de lado, porque desgraciadamente para nosotras aún es dejar todo de lado. Nosotras somos las, bueno, para empezar, somos las que damos nuestro cuerpo eh, para traer otra vida. Y la verdad es que muchas, muchos cuerpos terminan destrozados después de eso. Em, Dejamos de lado nuestras carreras, nuestras aspiraciones y en tiempos modernos, a mí me da mucho gusto que mis amigas que son mamás ya no tuvieron que dejar tanto de lado, em, pero aún así es muy castigado el tener un hijo. Entonces, la verdad es que no creo que la maternidad sea para mí. Y yo amo a los niños. Si a mí me dan, esto es otro en mis momentos más esquizofrénicos que digo, ay, si abro la puerta y hay una canasta con un bebé, ay, yo feliz, yo lo cuido, yo amo a mis sobrinos, a los hijos de mis amigas. em, yo puedo ser su niñera, pero porque sé que en algún punto se van a ir con sus mamás, con sus papás. Y no deberíamos juzgar tanto a las personas que parieron y después no pudieron mantener lo que se esperaba de ellas, porque tal vez era un rol que ni siquiera querían desde un principio. Y es aquí donde volvemos al inicio, desde que nacemos, mientras vamos creciendo, todo nos hace o nos quiere hacer creer que ser mujer es igual a ser madre. Y la verdad es que no es un camino para todas. Y si fuera más, menos juzgado el decir: "No quiero ser, madre", o simplemente menos juzgado cualquier decisión que las mujeres tomemos, tal vez las maternidades serían una mejor experiencia para todos y tendríamos menos casos de madres ausentes y otro tipo de casos. Entonces, esta es una decisión que consciente o inconscientemente he tenido desde la primera vez que lo dije a los 9 años hasta ahora, 39 años, 30 años han pasado y obviamente hubo un tiempo en el que por mi privilegio, digo privilegio porque muchas niñas, madres, adolescentes no tienen este privilegio. Yo sí tuve el privilegio de que después de que lo dije esa vez, la verdad es que no me acuerdo haberlo pensado nunca, hasta ya más grande, porque pude ser niña y seguir jugando, después enfocarme en mis estudios. Y hasta que lo volví a pensar fue hasta que tuve mi primer novio a los 20 años, porque sí es algo que yo le decía a mis novios, y nunca me creyeron, siempre decían: "Nada, vas a cambiar de opinión". Pero bueno, esa es otra historia. Y aunque en estos 30 años solo una sola vez he dicho: "Ay, pues a lo mejor podría ser mamá", y se me pasó en 2 horas, em, a lo mejor podría cambiar de opinión, la verdad no lo creo, pero esa es la cosa, si cambiara de opinión, a nadie le debería importar porque es mi cuerpo, es mi decisión. Entonces, eso es lo que quiero normalizar con este espacio, que cualquier decisión que tomemos está bien, porque es nuestra decisión, estamos decidiendo qué hacer con nuestro cuerpo. Así que si quieres venir a contar tu decisión, si estás em, en esto mismo que no quieres tener hijos, o si quieres, o si no sabes si quieres o no, y quieres venir a contarlo en un espacio sin juzgar, escríbeme a aguilera.rocio@gmail.com o me puedes encontrar en Instagram como Bola de Cristal. Gracias.